¿Qué tal, compañeros? Nuevamente los saludo y bueno, es mi intención de compartir con ustedes que derivado de la conferencia de prensa que tuvimos en la Cámara de Diputados con el presidente de la Comisión de Infraestructura, eh, Comunicaciones y Transportes, el diputado Reginaldo Sandoval, que tuvo a bien llamar a esta conferencia de prensa para explicar nuestro caso a los medios. Y derivado de esa conferencia, fuimos citados por el presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, al cual le hicimos llegar esta carpeta que contiene una síntesis de la situación que guarda nuestro caso y las pruebas, como ustedes pueden ver aquí. Y es mi intención darles a conocer este documento para que les quede bien presente cómo es que va nuestro caso. Y dice así: presidente de la Comisión de Trabajo de la H. Cámara de Diputados presente. Situación que guarda el proceso jurídico en torno al levantamiento de embargo de los bienes de Compañía Mexicana de Aviación por parte de la Junta 3 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. Antecedentes. Los trabajadores de Compañía Mexicana de Aviación, durante el proceso de quiebra, optaron por recomendación de los abogados de los sindicatos, despacho de Arturo Alcalde Justiniani, no interponer demandas laborales, pues se suponía que al hacerlo podría alejar a potenciales inversionistas. Dentro del contrato colectivo de trabajo, los sobrecargos tenían una cláusula especial de jubilación y pensiones que garantizaba el pago continuado de las mismas a este núcleo particular. Una buena parte de la base laboral, durante los 2 primeros años de la suspensión de operaciones de la empresa, fueron contratados por diversas empresas. En el caso de los sobrecargos, dado que se trata de un sindicato gremial, esto es, era sindicato de Aeromar, Aeroméxico y Mexicana, fueron colocados la mayoría de los sobrecargos desempleados, pues el mercado laboral se amplió para Aeroméxico por el cierre de su competencia. Sin embargo, en el caso de los jubilados, simplemente dejaron de recibir cualquier ingreso y empezaron una ruta compleja para sobrevivir. En el año 2015, una asociación civil no sindical que agrupa a ciudadanos particulares promueve entre sus agremiados y entre otros sobrecargos jubilados la contratación de un despacho jurídico que recomienda como vía natural de justicia la demanda laboral. Es de destacar que los sindicatos se opusieron a esta vía, sosteniendo durante el procedimiento que los jubilados, por no estar en activo, no tenían el mismo derecho que los trabajadores. En la primera instancia, en la Junta 3 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se obtuvo un laudo que otorgaba un derecho equiparado a la liquidación de 12 meses. Dicho laudo fue combatido por las partes y tanto en el juicio de amparo como en su revisión, el Poder Judicial de la Federación dictó un parámetro en el que se consideraba la tutela completa de los derechos laborales y humanos de los jubilados, otorgándoles la más alta protección que la ley prevé y ordenando como medida cautelar que distintos fideicomisos fueran distribuidos como un mínimo vital a dicho grupo vulnerable. La sentencia ordenaba que el laudo que se emitiera comprendiera 54 meses de salarios caídos y el pago continuado e ininterrumpido de las pensiones reconocidas en el momento de la quiebra. Aquí se anexó, por supuesto, nuestro laudo, que comprende a los 453 compañeros jubilados que participaron en esta demanda. Esta fue la primera sentencia de trabajadores de Mexicana que garantizaba los derechos laborales y humanos y que implicó el único pago obtenido por trabajadores con recursos de la empresa. Contra toda práctica jurídica y derivado de la presión social ejercida por un grupo social aliado, denominado el Barzón Popular, que exigió el pago por su apoyo, la base de jubilados beneficiarios del laudo se dividió en 2 grupos. Tras una enorme presión y amenazas a los líderes de la AJ-TIM, de la asociación que lidera Fausto Guerrero, se entregaron recursos económicos al líder del Barzón, Crescencio Morales, quien los exigió en efectivo y por adelantado. De esta situación se informó puntualmente con pruebas gráficas al entonces subsecretario del Trabajo, Rafael Avante,
quien no protegió a los trabajadores del mencionado chantaje. El mismo chantaje trasladado a la Junta 3 bis de conciliación y arbitraje, mediante manifestaciones, movilizaciones y otros medios, derivó en la ilegal decisión de sustituir al despacho jurídico tras la sentencia por los abogados del Barzón, que ahora representan a un poco más de 200 sobrecargos jubilados en torno a la AJ Team, quedándose con el despacho original la mayoría de los sobrecargos jubilados del grupo laudado. Compañía Mexicana de Aviación promovió recursos de prescripción en el año 2019 contra el laudo de los 453 jubilados. Es destacable que la naturaleza del laudo de los jubilados es imprescriptible, pues quedó establecido que hay una actualización mensual del monto adeudado por parte de Compañía Mexicana de Aviación a los referidos jubilados. Derecho que se actualiza por mandato judicial, convirtiéndose en una acción permanente de cobro, impidiendo así cualquier acción prescriptora. Esto se encuentra en el anexo número 2 que les vamos a colocar. 4 años después de obtenida la sentencia, la representación de los sindicatos en un litigio express realizado frente a la propia Junta Federal de Conciliación y Arbitraje obtiene un laudo al que se allana Compañía Mexicana de Aviación, quedando así firme desde la primera instancia. Tras esta resolución jurídica, los sindicatos interponen un recurso de tercería pretendiendo que su laudo prevalezca por sobre el de los jubilados, acudiendo a los mismos argumentos ya resueltos de que estos, los jubilados, no son trabajadores en igualdad de circunstancias que los activos. Cuestión resuelta en favor de los jubilados en sentencia de amparo del Tribunal Colegiado, anexo 3. Es decir, nos demandan, esa demanda se encuentra sub judice, pero ya tenemos una sentencia de amparo en el Tribunal Colegiado en el que se resuelve a nuestro favor que no hay tal prescripción. Es de destacar que la tercería no ha sido resuelta, lo que hace que se encuentre el expediente sub judice frente a la propia Junta 3 bis, lo que también implicaría que el laudo no puede prescribirse procesalmente. Es decir, hay actuaciones continuadas en este expediente. Estando así las cosas, trasciende en medios que el gobierno federal tiene un interés en adquirir la marca y otros bienes de Compañía Mexicana de Aviación, mismos que se encuentran embargados o en procedimiento de embargo por distintos grupos de trabajadores, por lo que, hasta donde sabemos, la Subsecretaría del Trabajo convoca a los sindicatos, a la Asociación de Trabajadores de Confianza y a la AJTIM para solicitarles levanten el embargo y acepten la propuesta que la sentencia mercantil estableció de distribución a prorrata del ingreso que se obtuviera por la venta de estos activos de la compañía en favor de los trabajadores, realizándose un acuerdo frente a la autoridad administrativa sobre este particular, lo que desde luego adolece de capacidad vinculante, es decir, no nos pueden obligar a aceptar ese acuerdo, pues existiendo laudos en firme de juicios individuales y otros juicios abiertos, debe obtenerse la aprobación casuística y personalísima de los titulares individuales de estos derechos, es decir, de cada trabajador con un derecho a su favor en lo particular. Como se los explicamos en aquella famosa asamblea de ASA que se llevó a cabo en Telefonistas, es decir, nos tienen que preguntar a cada uno de los que estamos implicados en que estamos favorecidos por este laudo. Derivado de la información en medios que señalaba que los sindicatos y las dos asociaciones civiles habían llegado a un acuerdo en la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, aceptando el pago bajo la lógica mercantil, nuestra representación legal solicitó audiencia con el presidente de la Junta 3 bis para preguntar si tenía conocimiento de estos acuerdos que se publicaban mediáticamente, lo que el titular de dicha entidad jurisdiccional dijo desconocer por completo. Paralelamente, se había solicitado a la representación legal de nuestro grupo que se acudiera a la oficina de la presidencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, reunión a la que acudieron abogados y representantes de la demanda. Ahí, un asesor de la presidenta solicitó la representación sin mostrar documento alguno. Nos adhiriéramos al acuerdo alcanzado por los sindicatos solicitando firmáramos este mismo acuerdo a ciegas, sin conocerlo.
Se argumentó por parte de esta representación la imposibilidad jurídica, dado que se carecía de la capacidad legal para pactar en detrimento de los representados y fuera del juicio o sus consecuencias procesales. De ahí se procedió a la interposición del juicio de amparo solicitando se suspendiera el levantamiento de embargo para prevenir la descapitalización del patrón, lo que lo incapacitaría para cumplir con sus obligaciones laborales, pues naturalmente el acuerdo administrativo que se nos proponía implicaba el levantamiento del embargo para que los bienes fueran rematados y el producto de los mismos distribuidos sin tener en consideración las sentencias y laudos en favor de los jubilados y sin develar los alcances de dicho acuerdo administrativo. Esto está en el anexo 4. En el juicio de amparo respectivo fue otorgada la suspensión provisional contra el levantamiento del embargo, la que fue combatida por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes y por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, siendo desechados los argumentos por el Tribunal Colegiado, quedando en firme dicha suspensión, lo que dio origen a la suspensión definitiva. Esto se encuentra en el anexo 5. Para combatir la suspensión definitiva se utilizaron mecanismos legales y extralegales por parte de la Secretaría de Trabajo, la que en primera instancia solicitó a los sindicatos y las asociaciones que buscaran la revocación de la representación legal de nuestro grupo, operación que trajo por consecuencia que 8 compañeros revocaran a la representante legal. Está en el anexo 6. Les queremos también hacer mención que así como revocaron 8 compañeros, también se encuentran a nuestro favor un grupo de compañeros que están viniendo de aquel grupo, del grupo de Fausto, de los cuales no podemos decirles sus nombres ni dar más información, puesto que la naturaleza violenta del Barzón, y no queremos que ocurra nada en consecuencia. También la Junta 3 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje notificó en un procedimiento fuera de término la proscripción oficiosa y el ordenamiento de archivo definitivo de nuestro laudo, declarándolo así inejecutable. Sobre esta ilegal pretensión, el juzgado de distrito resolvió su no procedencia, en función de que a pesar de haber sido emitida durante el término, fue notificada después de este, quedando sin base jurídica para su aceptación como prueba superviniente y dando pie al proceso de análisis de fondo sobre un posible fraude procesal, en función de que está prohibido a las juntas de conciliación y arbitraje, por mandato de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, declarar oficiosamente prescritos los laudos en contra de los trabajadores sin agotar el debido proceso, lo que ocurrió en la especie, dado que no hubo notificación por personal, sino que se hizo por estrados, violando el derecho de audiencia y debida defensa. Esto está en el anexo 7, es decir, la Junta Federal Especial 3 bis se atrevió a fabricar pruebas y presentarlas en contra de nosotros, de este amparo, lo cual fue rechazado por improcedente y por faltar al debido proceso. Trascendió que por instrucciones del subsecretario del Trabajo, el maestro Salafranca, la representación del grupo de jubilados encabezada por Fausto Guerrero y el Barzón Popular compareció en el juicio de amparo contra la ilegal pretensión de llevar a alegatos relativos a su mejor derecho de embargo y pretendiendo hacer nugatorias, o sea, nulas, las medidas de protección otorgadas por el juzgado segundo a sus colaudados, recayendo sobre esta ilegal pretensión el acuerdo del juzgado federal de no dar cabida al argumento por no tener relación con el juicio de amparo, desechar de plano las pretensiones del grupo en comento, volviéndose sospechosa la propia comparecencia de este mismo grupo que apoya las medidas administrativas acordadas en la Secretaría de Trabajo, y al no ser parte del proceso, no tenían forma legal de enterarse de él. Es decir, fueron asesorados por la Secretaría del Trabajo para presentarse con información que no tenían, que les dieron ahí en nuestro proceso de amparo, y lo rechazaron. Ante esto, poseamos una posible ruta de solución.
Tras lo expuesto, es obvio que no hay facultades suficientes en la autoridad administrativa del trabajo para imponer su acuerdo administrativo que pretende privilegiar el criterio mercantil, dando la mayor cantidad de dinero a trabajadores de confianza. Es decir, entre ellos, a los altos directivos que cobraban hasta 400,000 pesos mensuales. Tenemos datos que en realidad algunos cobraban hasta 750, 1.200.000 mensuales, y activos sindicalizados con altos sueldos, como los pilotos, sin considerar que la totalidad de los compañeros activos se encuentra empleada, por tanto, con ingresos permanentes, lo que hace que no sea un grupo vulnerable frente a la quiebra. Todo el tracto jurídico y los múltiples criterios jurisdiccionales, salvo los de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, han protegido el mejor derecho de los jubilados, pues este grupo es el que no tiene empleo, padece de enfermedades, y lo recibido por el laudo significa la diferencia muchas veces entre vida y muerte, y no un bono compensatorio como lo es para los activos con altos sueldos. Fuera de los sindicatos y sus despachos de abogados, los trabajadores en sí, muchos de ellos solidarios con los jubilados, han manifestado estar de acuerdo con que se proteja a estos compañeros aún en el demérito relativo de su ingreso, pues para ejemplificar, digamos que un piloto gana 170,000 pesos en promedio, y si recibe un bono de 170,000 pesos, no de 170,000 pesos, sino de 90,000, la ventaja cualitativa del ingreso no afecta su calidad de vida. Mismo caso el de un sobrecargo activo, que tiene un sueldo de 40,000 pesos, no se vería afectado si recibe como bono compensatorio 20,000 pesos. En cambio, en este criterio, a prorrata, para un jubilado, la diferencia entre recibir 1,000,000 de pesos o 20,000 pesos sí es dramática, y consideramos que el monto total del laudo, sin actualizaciones hasta 2016, es de alrededor de 400 millones de pesos. Podremos fácilmente entender que los 453 jubilados son cubiertos al 100% con la mitad del monto de la venta de la marca y activos, quedando así salvaguardados sus derechos, y que para el resto de los compañeros, recibir la mitad, dado que tienen trabajo e ingreso, no tiene tal nivel de trascendencia. Como ven, compañeros, este escrito se lo hemos enviado al presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de la Cámara de Diputados, el cual nos manifestó su apoyo y va a trabajar en coordinación con la Comisión de Infraestructura que preside el diputado Sandoval, para, como Comisiones Unidas, llamar a comparecer a la Secretaria del Trabajo para que responda a la pregunta directa de por qué se encuentra litigando en contra de los trabajadores jubilados, un grupo vulnerable al que debería tutelar y proteger sus derechos, que son derechos humanos que están protegidos por la Constitución y que tienen un laudo que está reconocido, que tiene fuerza de ley, y esperemos que esto se dé prontamente. Muchas gracias por su atención, compañeros, y les vamos a hacer llegar este escrito con sus anexos para que lo conozcan y lo manejen muy bien. Hasta luego, les mando un caluroso abrazo.